Buenas noches, mi nombre es Néstor Fabián Ochoa. Eh, Está mi documento para temas de identidad, ¿sí? Este video es para dar sustentación al componente práctico del curso de electromagnetismo. Entonces voy a realizar la sustentación de la práctica número uno. Entonces tenemos circuito en serie que nos pide realizar el montaje en serie asignando diferentes valores para la resistencia R1, R2 y R3. Un valor para V, ejemplo 12 voltios, ¿sí? Entonces tenemos el circuito R1, R2, R3 y el voltaje que va a ser 12 voltios. Nos pide determinar nuevamente los colores de la resistencia usando el código de colores para resistores, ¿sí? Y calcular el valor del voltaje utilizado en el multímetro de cada resistencia. Completa la tabla 1. Nos pide también calcular el valor teórico de la corriente del circuito y calcular el valor teórico del voltaje de cada resistencia. Entonces tenemos aquí el circuito realizado con los valores R1, R2 y R3. Negro en la primera franja no suma, no representa ningún valor. Marrón es 1, rojo es 2 ceros y dorado es el 5%. Verde sería 5, rojo 2, 2 ceros y dorado 5%. O sea, 500 ohmios al más o menos 5% de exactitud. Y marrón, de precisión, perdón, y marrón. R3 sería 1, naranja que sería 3 ceros, dorado más o menos 5%, o sea un K, ¿cierto? Entonces, para hallar la corriente del circuito, tenemos que voltaje sobre resistencia va a ser igual a corriente. Pero como tenemos tres resistencias en serie, entonces tenemos que hallar la resistencia total del circuito para poder hallar la corriente, ¿cierto? Porque sabemos que un circuito en serie, la corriente va a ser la misma en cada elemento del circuito. Entonces, para hallar la resistencia total, simplemente sumamos las resistencias R1, R2 y R3 y eso nos va a dar un resultado de 1.6 kilo ohmios, ¿sí? Aquí tenemos resistencia total va a ser 1.6 kilo ohmios. Entonces 12 voltios sobre 1600 ohmios va a ser igual a 7.5 miliamperios, que es la corriente que circula por el circuito. Aquí en este ejemplo lo podemos ver, 7.5 miliamperios, ¿sí? En este montaje no había puesto ese amperímetro. Y bueno, entonces ya para hallar el voltaje en la resistencia, simplemente multiplicar la corriente por cada resistencia. En este caso tenemos R1, que van a ser 0.075 amperios por 100 ohmios, que eso nos da un valor de 750 milivoltios, y así con las tres resistencias. Entonces podemos ver que no existe diferencia entre el valor teórico y el valor práctico. Aquí tenemos pues los voltajes prácticos, 750, 3.750 y 7.5 voltios, ¿sí? Y venimos a la parte teórica, y 750, 3.75 y 7.5 voltios, ¿sí? Tenemos este otro ejemplo, este otro ejercicio que nos pide hallar el circuito de parecer, realizar el montaje en paralelo con diferentes valores para la resistencia R1, R2 y R3, asuma el valor de 12 voltios para el voltaje. Entonces, determinar manualmente el color de la resistencia, bueno, calcular el valor de la corriente y calcular el valor teórico del voltaje, calcular el valor teórico de la corriente de cada resistencia. Ya como podemos ver, aquí ya está pues el circuito montado. Nuevamente usé los mismos colores del ejercicio anterior, 100, 500 y 1 kilo ohmios. El voltaje total, nos dice pues que hallemos el voltaje total, pero sabemos que en un circuito en paralelo, el voltaje en cada punto va a ser igual. Aquí tenemos el voltaje en la fuente, el voltaje aquí va a ser igual que el voltaje acá o que el voltaje en R3, ¿cierto? Aquí realicé pues la explicación, va a ser igual a 12 voltios. Y la corriente en cada resistor va a ser igual al voltaje por la resistencia, ¿cierto? Entonces tenemos 12 voltios por
100 ohmios, que sería la resistencia 1, 120 miliamperios, la resistencia 2 sería 24 miliamperios y la resistencia 3 serían 12 miliamperios. Como podemos ver, aquí en la práctica 120 miliamperios, 24 miliamperios y 12 miliamperios. ¿Sí? Eh, entonces vemos que no existe diferencias, no existe diferencias pues entre lo teórico y lo práctico, lo que nos pide el ejercicio. Y nos pide que realicemos montaje de circuito mixto con diferentes resistencias. Entonces aquí para hallar la corriente debemos aplicar las leyes de Kirchhoff. Vamos a trabajar con la ley de mallas. Tenemos R1, R5, R2, R4. En la malla 1 tenemos R1, R5. En la malla 2 tenemos R5, R2, R4. Y en la malla 3 tenemos R4 y R3, ¿cierto? Entonces le di los valores del ejercicio anterior a R1, R2 y R3. A R4 le doy 1.2 kiloohmios y a R5 le doy 1.5 kiloohmios. Aquí lo podemos ver. El 4, R4 sería 1, en la franja 1, en la franja 1 marrón significa 1, en la franja 2 significa 2, y en la franja 3 es por 2 ceros, o sea 12.000, y dorado 5%, 12.000 que es 1.2 kiloohmios, y marrón verde sería 15, 2 rojo, 2, el rojo sería 2 ceros, o sea 1.500 y dorado 5%, para un valor de 1.5 kiloohmios. Está la tabla. Entonces, para hallar la corriente, lo que les comenté, malla 1, malla 2, malla 3. Pues, por ejemplo, aquí en la malla 1, tenemos que la ley de Kirchhoff nos dice que la caída de tensión en todos los puntos siempre va a ser igual a 0. ¿Sí? Entonces, tenemos que la caída de tensión en R1, que va a ser la resistencia por la corriente, la caída de tensión en R2, perdón, estamos en esta malla, en R5, en R5 va a ser igual a, aquí les voy a mostrar en este que está mejor, a la resistencia 5 por la corriente 1, la que circula en esta malla, menos la corriente 2, que se resta la corriente 2. En la malla 2 sería la caída de tensión en R2 por la caída de tensión en R4 menos la corriente 3, y en R5 sería la caída de tensión de R5 por la corriente 2 menos la corriente 1. ¿Sí? Entonces aquí tenemos pues las tres ecuaciones que salen de cada malla nos debe salir una ecuación, y vamos a tener tres ecuaciones con tres incógnitas, sería I1, I2 y 3, ecuación 1, ecuación 2, ecuación 3, y eso lo resolvemos pues sistema de ecuaciones y nos da el resultado de 16.758 miliamperios para la corriente 1, 9.85 miliamperios para la corriente 2 y 5.386 miliamperios para la corriente 3. Si analizamos el circuito, este circuito nos damos cuenta que la corriente 1 va a ser igual a la resistencia 1, ¿sí? La corriente 2 va a ser igual a la corriente en la resistencia 2, y la corriente 3 va a ser igual a la corriente en la resistencia 3. La corriente en la resistencia 4 va a ser igual a la corriente en R2 menos la corriente en R3. Y la corriente en R5 va a ser igual a la corriente R1 menos la corriente R2. ¿Sí? Perdón. Va a ser igual a la corriente en R1 va a ser igual a la corriente 1. ¿Sí? La corriente en R2 va a ser igual a la corriente 2. Y la corriente en R3 va a ser igual a la corriente 3. ¿Sí? Ahora, la corriente en R4 va a ser igual a la corriente 2 menos la corriente 3. Y la corriente en R5 va a ser igual a la corriente 1 menos la corriente 2. ¿Sí? Entonces eso lo podemos ver aquí en los cálculos. Entonces la corriente en R1 va a ser igual a I1 como les dije, en R2 va a ser igual a I2 y en R3 va a ser igual a I3. Ahí tenemos las corrientes
Y R4, la corriente N4 va a ser igual a la corriente 2 menos la corriente 3. Y reemplazamos valores. Y tenemos, por ejemplo, que la corriente 5 nos dio 6.883. Aquí vemos en el circuito que la corriente 5, la corriente en R5 nos dio 6.883, ¿sí? En la 4 nos dio 4.489. En la 1, por ejemplo, nos dio 16.76 miliamperios. Miramos aquí la tablita que había hecho posteriormente. Bueno, miramos aquí en los cálculos. 16.758. Esta corriente 1, como pueden ver aquí en el circuito, la corriente 1, esta corriente 1 va a ser igual a la suma de todas las corrientes. O mejor dicho, por la corriente 1, por la resistencia 1 va a pasar la corriente total del circuito. ¿Sí? Pasa por aquí, ya se dividen estas resistencias. Pero aquí en la corriente 1 va a ser la suma de todas las resistencias. Bueno, aplico la ley de Ohm para hallar la caída de tensión. Ya para hallar la caída de tensión, ya simplemente tenemos la fórmula de voltaje va a ser igual a resistencia por corriente, reemplazo valores. Ya sabemos que la corriente, la resistencia 1 ya la obtuvimos, ya sabemos que la resistencia 1 es de 100 ohmios. Entonces nos va a dar una caída de tensión de 1.675, en la resistencia 2 de 4.93, en la 3 de 5.38 y así sucesivamente. Comparamos los valores con el ejercicio: 1.676, 4.938. Entonces podemos observar que no hay diferencias tanto en el ejercicio teórico como en el ejercicio práctico. Los cálculos dieron muy exactos. Ya nos pide hallar la corriente total, es lo que les mencioné pues ahorita. Para hallar la corriente total, yo podría o sumar todas las corrientes, ¿sí? O mirar qué corriente me pasa por I1, por R1, y esa es la corriente total. O hallar la resistencia equivalente de todo el circuito, y con esa resistencia equivalente, por ley de Ohm, ya teniendo la resistencia equivalente y el voltaje, ya tranquilamente reemplazo valores y encuentro la corriente. Y aquí nos dio 16. Estos miliamperios. 16.759 miliamperios, como lo podemos ver aquí en el ejemplo. 16.776 miliamperios. Para hallar la resistencia total, entonces les voy a mostrar aquí en el ejercicio. Entonces tenemos que empezar. Por ejemplo, aquí vemos que estas dos resistencias están en paralelo, ¿sí? Si vemos que están conectadas en los dos puntos, están conectadas en los mismos puntos, entonces esa es una de las características de una resistencia en paralelo. Entonces tenemos que hallar la resistencia en paralelo de estas dos, ¿sí? La resistencia equivalente, o sea, el paralelo de estas dos resistencias. Cuando tengamos ese paralelo, vemos que quedan en serie estas dos. O sea, esta resistencia se convierte en una. Entonces ya quedaría en serie R2 y la resistencia total de R3 y R4 quedarían en serie. Hallamos esa serie, la sumamos esas dos resistencias y ya vemos que nos quedan en paralelo esta resistencia total y esta R5. Entonces ya hallamos ese paralelo y cuando hallamos el paralelo ya vemos que nos queda esta serie de R1 y esta resistencia equivalente. Hallamos esta serie y ya esos cálculos a mí me dieron, eh, aquí lo tenemos. Esa última serie nos dio esta, 716 ohmios. Entonces ya cuando reemplazo en la fórmula me da que es una corriente de 16.759 miliamperios. Esto ya bueno, esta es la sustentación de mi ejercicio. Espero haya sido claro. Muchas gracias.